Soy Antonio Rodríguez Calero, tengo 64 años y nací en un sitio que le llaman La Herradura, que está retirado de aquí, pues de Guisgay, pues unos 3 kilómetros. Y esto no es un pueblo, La Herradura era un caserío, había realmente 3 casas y y mi niñez pues es un poco pues eso, de una familia de campo, ayudaba a mis padres a la agricultura, tenían ganado y después íbamos al colegio íbamos a Tetir, caminando de Tetir, de la Herradura a Tetir hay unos 5 o 6 kilómetros todos los días, entonces eso, una horita, hora y algo caminando para ir y para volver por la tarde también. Y cuando llegábamos muchas veces, dependiendo de la época, pues ayudábamos en las faenas del campo, pues ayudábamos a nuestros padres, no solamente yo, sino la mayoría de los chicos de esa época, porque claro, las familias tenían, la mayoría tenían pues fincas, tenían ganado y tenían siempre pues eh, cosas que hacer en el campo y había que ayudar. Una de las cosas que más ayudábamos pues era eso, el cuidar el ganado. Y la familia, la mayoría de las familias pues una de los sustentos era la leche, el queso. eh, y cuando íbamos a la escuela pues eh, también mm, cuando volvíamos Cuando volvías de la escuela, ¿tenías que ayudar o...? Bueno, sí, ya no, dijiste que no, tenías que ayudar, ¿no? teníamos Vale. normalmente que O sea, tú ayudar. hacías las tareas a lo mejor del Sí, cole y las tareas ayudabas. del cole, cuando llegamos, es lo que iba a decir, que cuando llegamos de la escuela, pues realmente no había luz eléctrica, realmente no había luz eléctrica y estudiábamos, hacíamos los deberes que teníamos que hacer para el día siguiente con velas, normalmente con velas. Y después, si había tiempo, siempre efectivamente, primero hacíamos las tareas, hacíamos los deberes y luego pues ayudábamos a nuestros padres en aquello que nos pedían. Y al día siguiente pues siempre nos levantábamos tempranísimo para estar en la escuela pues eso a las 8:30, algo así, ¿no? Y, y cuando a veces, sobre todo en invierno, pues llegábamos muchas veces de noche a nuestras casas, porque claro, teníamos la escuela, pues había horario de mañana y tarde, entonces salías a lo mejor a las 6 de la tarde de la escuela y llegábamos de noche a las 7 y con los días cuando eran cortos, pues lógicamente llegábamos de noche y cuando llegábamos de noche pues teníamos que normalmente pues ayudar. En la escuela, ¿qué hacíamos en la escuela? Pues en la escuela, pues en Tetir, pues habían 2 escuelas, una más para los niños y otra es decir, una masculina y otra femenina, es decir, para los niños y para las niñas. Eh, me acuerdo, me acuerdo que jugábamos en los recreos, pues una de las cosas que jugábamos era a los boliches, a las virulas, se llamaban las virulas, y recuerdo perfectamente que allí, frente a la iglesia, aquello era de tierra, y entonces uno de los anhelos que teníamos era, pues para jugar a las virulas, uno de los juegos era, tenían los hoyos hechos en la tierra, y habían hoyos que eran muy buenos, y era una cosa que nos los disputábamos nosotros cuando salíamos en los recreos, intentar salir el primero para coger el mejor hoyo, para poder jugar y tal, porque el terreno era mejor, etcétera. Ese era uno de los juegos. También jugábamos luego cuando ya éramos un poco mayores, de 10, 11 años, jugábamos, ya habían pelotas, habían balones de fútbol y jugábamos un poco al fútbol también en los recreos. Eh, Había un comedor, entonces los que éramos de lejos, nos quedábamos por allí, comíamos y luego nos quedábamos por allí entre las clases, es decir, en el descanso al mediodía. Recordemos que a veces
Yo fui pocas veces, pero sí había más gente que le gustaba ir a unas cuevas que había en una montaña frente allí en Tetir, le llaman la montaña San Andrés, y en unas cuevas hechas por el hombre para sacar el picón, y en unas cuevas donde no querían la familia, ni el maestro, ni la maestra, claro, que fuéramos. Y recuerdo que fui hasta penado yo por ir allí en esas 2, 3 horas que estábamos en esperando para entrar a la escuela. Y Porque era peligroso para los era niños. peligroso para los niños, efectivamente, porque eso era unas cuevas que muy oscuras, podía tener desprendimiento, porque eso era de picón, y entonces era bastante peligroso. Entonces no querían las familias, lógico, porque podía haber algún accidente. Bueno, o sea que siempre los niños se han saltado las Claro, normas, ¿no? exacto, eso era una cosa, el reto ese de saltarse aquello que nos prohibían, ¿no? Claro. Eh, en- sí, Bueno, y por ejemplo, ¿cuántos hermanos eran ustedes? O sea, bueno, todos en mi familia éramos una familia numerosa, 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. De hecho, mis tíos también tengo una familia. Mi abuelo también, por parte de mi padre, eran 10 hermanos. O sea, eso era lo normal, por Era ejemplo. lo normal, sí, lo normal era efectivamente familias de entre 4 y 7, 8. 9 ya eran más, se salía, digamos, de las reglas, ¿no? Pero sí que familia 6, 7, 5 era lo normal. Yo creo que era la media, yo creo 5 o 6 era la media. Y todos iban al colegio, o sea, niños y niñas, Todos, en tu caso de tu familia, sí, todos íbamos al se educaban por igual. Sí, exactamente, se educaban por igual, íbamos caminando, íbamos a la escuela, y una de las cosas que hacíamos era que durante los domingos para ir a misa nos turnábamos. Iban los varones un domingo y al siguiente domingo iban las chicas, porque había que cuidar la casa, las tareas de la casa, lo que eran los animales, etcétera, ayudar a los padres. Entonces normalmente no íbamos todos los domingos. Los domingos era algo como ir a misa, era una cosa, por cada familia era una cosa sagrada. Entonces eso sí que lo hacíamos también. Y recuerdo, y antes la mayoría de las familias, como caminaban y tenían que ir caminando porque no había transporte, ni habían coches, pues se llevaban unos calzados, es decir, unos zapatos, unas alpargatas, sobre todo alpargatas, lo que eran antiguamente las alpargatas, los llevábamos por los caminos, y luego cuando llegábamos cerca del pueblo, en este caso de Tetir, pues eso lo escondías en un sitio y te ponías los zapatos nuevos para no estropear los zapatos buenos. Claro, que los zapatos debían durar. Durar, efectivamente, los zapatos duraban años y años. Claro. Era una cosa. Sí, 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 sí. Bien. Y a ti te gustaba ir a la escuela, ¿no? Sí, me gustaba ir a la escuela porque era una forma de romper la rutina de la vida cotidiana familiar, ¿no? Sobre todo en verano, cuando había vacaciones era como teníamos que trabajar, era como una obligación, y eso llegaba un momento, tenía unas ganas de ver a los amigos y de cambiar un poco de aire. ¿Sí? Claro. Y también me imagino que anhelaba uno lo de superarse, ¿no? No quedarse ahí de trabajador de la tierra, también, ¿no? sí, también. Eso era una de las cosas que nos enseñaban nuestros padres, ¿no? Si no quieres estar como estamos nosotros, tú tienes que estudiar, porque es la única manera de progresar, la única manera de tener una vida mejor. Entonces eso nos lo inculcaban desde pequeños. Y dice, si no quieres estudiar, tienes que trabajar. Y claro, y el trabajo hace a las personas más, lógicamente, más responsables y mucho más, yo diría que nos hace crecer. Claro, seguro, seguro. Bien. Bueno, ¿y qué te enseñaban en la escuela? Por ejemplo, no sé, matemáticas, lengua. ¿Había una señorita para todos o un profesor? Un profesor, un profesor. Nosotros teníamos un profesor, un hombre. ¿Cómo se llamaba, por curiosidad? Don Jesús, decíamos Don Jesús. Todo el tiempo, fue el Todo mismo el tiempo, profesor. sí, el mismo profesor. Yo estuve allí unos 7, porque íbamos a la escuela a los 6 años. Unos 6 años estuve yendo a la escuela de Tetí.
Entonces, a las chicas le daban una maestra y a los chicos un maestro. Y entonces allí pues había de todos los niveles, como las escuelas unitarias actualmente, ¿no? Lo que pasa es que había muchos más alumnos, éramos a lo mejor 30 alumnos allí, y entonces habían de diferentes niveles. Entonces recuerdo que el maestro tenía que estar continuamente paseando por la escuela, por dentro de la clase, pues uno hacía el dictado, haciendo dictados, cuando no una cosa, cuando no la otra. La verdad que era difícil. Yo creo que la enseñanza en ese entonces era muy difícil porque para llegar a todos los alumnos con esos niveles tan diferentes era una tarea bastante complicada, creo yo. Muy bien. Bueno, en tu caso, tú no tuviste que dejar la escuela para ir a trabajar ni nada, tú pudiste seguir tus estudios todo lo Exacto, que yo antes, ¿no? tuve la suerte de seguir luego, continuar los estudios, hice bachiller en Puerto del Rosario, que a los 12 años empecé en el Instituto Santo Tomás de Aquino y los primeros años, me acuerdo del primer año íbamos hasta caminando también, después ya íbamos en un taxi hasta el aeropuerto, lo llaman aeropuerto viejo, y ahí caminábamos a la herradura que eran 2 kilómetros. Yo terminé bachiller y después, gracias a lo que las familias como la mía, pues lógicamente no podían sufragar unos gastos de una carrera, pues gracias a las becas, y en este caso yo tuve una beca, lo que llamaban antes en la Universidad Popular, en la Universidad Laboral de Las Palmas, ahí hice COU, el equivalente a ahora segundo bachiller, y luego me fui a estudiar a La Laguna, química. Y gracias a la beca pude estudiar. Y como yo, muchos más como vale. Siempre. Y el recuerdo que tienes de don Jesús es de alguien muy estricto o más bien, ¿cómo sí. era la relación ahí con los alumnos? Sí, había un respeto, es verdad que había respeto y muchas veces hasta cierto temor, ¿no? Porque claro, la cuestión de las penas eran unas penas muchas veces rápidas y cortantes, ¿no? Como don Jesús tenía una regla, un palito, que cuando te salías un poco o hacías algo que el maestro veía que realmente no deberías de hacerlo o te lo habían advertido, pues te daban un reglazo en la mano. A veces también algún que otro coscorrón, pero sí que había un respeto, no miedo, sí, pero sí, un respeto al profesor. Era algo que había que tener muy en cuenta. Sí, las normas eran estrictas, muy estrictas, ¿no? Era muy estricta la educación, muy estricta, digamos, ¿no? Muy estricta la educación, es decir, que lo que se decía el maestro tú no podías, digamos, contestarle ni opinar, ni contrariarlo, es decir, que tenía que ser una cosa obediente, es decir, ser una persona obediente, con mucho cuidado a la hora de cuidado a la hora de decir las cosas. Y bueno, y con las familias también era una educación más estricta que la actual. También, la misma familia no es como ahora, efectivamente. Lo que decía mi madre, decía mi padre, era una cosa que vamos, eso había que respetarlo, y mi padre decía las cosas una sola vez, como se suele decir, una sola vez y ya está. Nuestras madres eran más permisivas, más tolerables, tolerantes, eran, digamos, más suaves, ¿no? Claro. Pero el padre, claro, porque el padre tenía que actuar en un momento determinado cuando la cosa se estaba ya estaba yendo a un límite. Intervenía el padre, ¿no? Intervenía el padre para zanjar y para, digamos, cortar con el tema. Sí, me imagino. Bien, o sea que tú de pequeño te sentías un niño obediente, ¿no? Así sí. No había muchas posibilidades de ser travieso. No, yo creo que siempre había gente y tal, pero yo creo que yo en mi caso sí que fui más o menos una persona que respetaba, que obedecía, y lógicamente yo no tuve, ni en el instituto no tuve muchas reprimendas, la verdad que no. Bien, y de pequeño
así, ¿cuáles eran tus anhelos? Bueno, tú has dicho que un poco estudiar, ¿no? ¿Ese era tu anhelo de pequeño y de...? Yo creo que sí, sí, en principio sí. Como mejorar la vida, ¿no? Que Sí, no fuera tener esa vida una tan... vida mejor, Sí. mejor a la de mis padres. Yo creo que eso era un anhelo de mucha gente, ¿no? De muchos niños, ¿no? Y bueno, algunos tenían pues otros objetivos, ¿no? Pero sí que eso era una de las cosas que uno, como nos las iban inculcando, que la vida era dura, la vida en Fuerteventura, imagino en la mayoría de las islas, era una vida dura en ese entonces, pues escaseaban muchas cosas, uno quería, quería progresar y quería una vida mejor, y yo creo que gracias a que podíamos estudiar, los que podíamos, pues eso también mejoró nuestras vidas. Okay. Bueno, ya has dicho un poco de tu familia, que era una familia bastante grande y que el padre era quien más o menos mandaba, digamos, ¿no? Que bueno, se le llamaba en los momentos exactos, sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿tus abuelos vivían cerca? Mis abuelos vivían relativamente en Tetir, vivían relativamente cerca. Lo que pasa es que yo como iba a la escuela de Tetir, pues yo lo veía con mucha frecuencia. Y sobre todo los domingos íbamos mucho. Y luego también el día de la fiesta, que llamamos el mejor día del año para nosotros, como era uno de los anhelos también, es el día de la fiesta, pues gozábamos, claro, en Tetir. Era el día de Santo Domingo, el día 4 de agosto. Y entonces íbamos toda la familia y comíamos el puchero de la fiesta, en casa de mi abuelo, toda la familia. Entonces allí teníamos que comer de diferentes turnos porque éramos tantos, claro, todos los primos, todos los tíos, todos, éramos a lo mejor 40, 50 personas o más. Entonces la verdad que era un día muy señalado, un día muy bonito porque veías a gente, a tíos, a primos que hacía un año que no los veías. Entonces era un momento diferente, un día diferente a los demás. Y eso sí que es una cosa que la tengo muy impregnada, de que el día de la fiesta de Santo Domingo era algo especial, diferente. Ok. ¿Tú crees que, por ejemplo, las familias de antes estaban más unidas que la de ahora o es una forma distinta de educación? Y que ahora también están unidos, ¿sabes? Yo creo que antes estaban más unidos, porque parece que cuanto, no sé, hemos evolucionado, sí, se ha avanzado en muchas cosas, pero hay otras en que la familia, antes yo creo que nos ayudábamos más. Yo me acuerdo de ir a Puerto, por ejemplo, y amigos míos de Tetir estudiando en Puerto, y iban a comer, por ejemplo, a almorzar a casa de los tíos. Es decir, que nos ayudábamos, igual que cuando nos íbamos, por ejemplo, a Las Palmas, por cuestiones médicas, nos quedábamos en casa de los familiares. Yo creo que había una conexión, a pesar de las distancias, muchas veces había una conexión mayor, no sé, un lazo más fuerte familiar, yo creo que ahora, creo yo. Sí. Bueno, tú has dicho que en verdad tú vivías como en un sitio donde solamente vivían dos familias. ¿Eran familias tuyas? O sea, Sí, eran familia, sí, claro. familia, eran primos segundos míos, es decir, mi padre y el padre de la otra familia eran primos. Y entonces, digamos que esas, lo que llamamos la rosa, la herradura, eran de la mía familia, de la familia de los Alonso. Y fue bueno, una cuestión curiosa, es que habían dos casas, dos viviendas con dos familias, ¿no? En mi casa éramos 9 hijos, 9 hermanos, y en la otra casa eran nada más que 2 hermanos, una chica y un chico. Pues el chico era de mi edad, y la casualidad es que yo nací un 20 de abril, y él nació el 21 de abril. Es decir, que yo lo llevaba un día a este primo segundo mío. Y es con el que siempre jugaba en la herradura, con el que siempre íbamos al puerto. Es decir, que mi niñez para mí era un hermano más,
y desgraciadamente murió hace 14 años y es algo que lo sentí como un hermano y me dejó huella, la verdad que sí, porque claro, eso para mí fue muchos recuerdos, muchas vivencias con él. ¿Y ahí a qué jugabas, por ejemplo? Antes dijiste que en el colegio jugaban a los boliches. A los boliches y ahí en la herradura, lo que es tal, pues cuando nos veíamos, cuando estábamos cuidando las cabras, pues nos veíamos y nos hacíamos pelotas de trapo, con medias, con calcetines, nos hacíamos pelotas y jugábamos al fulbito ahí, al fútbol, lo que llamamos fútbol, y también muchas veces nos hacíamos unas pistolas con serrucho, nos hacíamos unas pistolas y entonces nos escondíamos por las gavias, por los matos, nos escondíamos y jugábamos un poco a ver quién mataba a quién, vamos, lo típico de los juegos, de juegos un poco bélicos, pero bueno, era... Y eso que no había televisión. No había Que televisión, no pero era tenían algo ustedes tal. Sí, esas imágenes, ¿no? esa ¿no? Que imagen. dicen Sí. que la televisión influye, o sea No, que... no, ahí era algo, pero claro, todavía he oído hablar de las guerras y demás. Y recuerdo con mis hermanos, con los mayores, juntarnos 4 o 5, hacer las pistolas esas y salir por todas las fincas, escondiéndonos, nos escondíamos y luego a ver quién mataba a quién. Entonces nos íbamos eliminando y la verdad es que era un poco también bonito, ¿no? Una etapa que fue bonita también. Bueno, y nos hacíamos que yo ya jugaba más independiente. Yo recuerdo de alrededor de la casa buscar, cuando yo era pequeño, tenía 7, 8 años, buscar clavos, tachas todas cambadas, que tiradas por ahí, enterradas, semienterradas, buscarlas, coger y enderezarlas todas para que mi hermano, el mayor, me hiciera un camión de madera. Y la verdad que disfrutaba un montón con eso. Claro, los juguetes nos los hacíamos casi siempre nosotros porque no habían juguetes. Ok, claro, qué bien, qué bien. Bueno, o sea que encima eran manitas. Sí, Bueno, sí, claro. sí, habían hermanos más manitas que otros, y es verdad. Yo, por ejemplo, como mis hermanos los mayores pues se fueron a Las Palmas, entonces yo era uno de los varones que más ayudaba allí en la finca. Entonces, la verdad es que aprendí muchas cosas. Sí. Qué bueno. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ya para ir terminando, tú crees que, por ejemplo, había mucha diferencia entre la educación que recibían las mujeres o las niñas y los chicos? ¿Había diferencia o tú...? Sí, había cierta diferencia porque realmente, bueno, hasta en la educación, por ejemplo, la cuestión en Tetir. En Tetir yo recuerdo que la maestra de Tetir, esa maestra tenía una letra típica y todas sus alumnas, entre ellas mis hermanas y demás, tenían la misma letra. Es decir, que esas cuando fueron luego al instituto se sabía de qué maestra procedía. Es increíble, ¿sí? En mi caso no fue tanto, el maestro no influyó tanto en la escritura, pero en las chicas sí. Pero, y había otras diferencias claro, que a la hora de, por ejemplo, no sé, Por ejemplo, la educación, a las chicas les enseñaban a lo mejor cosas de labores. Exacto, eso es lo que iba a decir, exactamente. Sí, cosas más de chicas, de cosas que tenían que ver con las cosas del hogar, que tenían luego ellas que luego en la vida necesitar, que nosotros nos enseñaban otras cosas más de lo que era con más de los hombres, vamos. Claro, claro, sí, o sea que había diferenciación Había en una la escuela diferencia. y seguramente en las familias, ¿no? En la A lo familia. mejor las niñas se dedicaban más a las tareas de la casa y los niños a las tareas de... Tareas, exactamente. En la familia era así, las chicas se dedicaban más a ayudar a la madre en las tareas de la casa y los varones nos dedicaban más a ayudar al padre. Eso era así, siempre. Fuera. Y cuando llegamos al instituto, por ejemplo, el instituto estaba dividido en dos partes, digamos, en clases de chicos y de chicas, en los primeros años. Okay. Eran dos clases totalmente distintas. Y se daban asignaturas que eran, sobre todo dos, la política, teníamos formación del espíritu nacional, creo que era, sí, y esos eran diferentes porque eran para chicas, una era para chicas y el otro era para chicos, para lo nuestro. Otra. Bueno,
Bueno, pues no sé si... Bueno, ya te has dicho que eso, que una de las personas que durante tu niñez más te, digamos que te influyó, con quien estabas muy cercano, era con tu primo. ¿Alguna anécdota o algo ya para acabar? O, bueno, las cosas No, de los niños, ¿no? sí, cosas de niños. Tengo un montón de anécdotas, pero ahora mismo una que destaque respecto a las demás no sé, no la tengo en mente, ¿no? Pero sí que tengo bastantes vivencias y bastantes vivencias. Yo recuerdo una vez, y eso ya que me viene ahora de memoria un poco, con mi primo, allí en la Herradura hay un barranco que le llaman el Barranco Viejo, el Barranco de la Herradura, pero es un barranco con unos acantilados tremendos. De hecho, es un barranco donde antes anidaban cuervos, guirres, lechuza, palomas, un montón de aves. Y venía mucha gente, los chicos, una de las diversiones de los chicos de Puerto Rosario es ir los domingos al Barranco Viejo a ver animales, a tirarle piedras a las palomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo una anécdota de un amigo nuestro que iba mucho a la Herradura y llevó una vez una escopeta de perdigones de estas y tal. Y entonces cogió, él era un poco currito y tal, y entonces cogió y dijo, vimos una paloma que iba volando, y dice, mira cómo voy a matar a esta paloma. En vez de apuntar, como todo el mundo, pues yo apuntó así, por detrás, se puso por detrás de la cabeza la escopeta de perdigón, que eso, sabemos que eso larga un balín, solamente una sola balín. Y así, tras, ya sale paloma, tras, 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 porque le dio en el ala. Es decir, es increíble, un tiro, y eso lo tenemos, que lo recordábamos mucho Lima y yo, mi primo y yo, lo recordábamos mucho. Y digo, la vez aquella de que no voy a decir el nombre, fue capaz de tirar así a voleo y darle a la paloma, ¿no? Se quedaron asombrados, ¿no? Asombrado, claro, en ese De la entonces, pericia. imagínate. Sí. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Pues nada, Ya, ha sido un placer. ha sido un placer. Ha sido un placer, de verdad. Muy bien.